Bien, vamos a hacer la prueba de escritorio de esta función de serie par. Bien, el compilador lo que hace es inicia en la línea 3, donde reconoce la librería stdio.h y se prepara para utilizar las funciones de esa librería. Luego reconoce la función leer número y luego la función serie par r. Luego ingresa al main y identifica que una variable x. Entonces para esto yo voy a poner aquí que se va a ejecutar la función main. La primera variable que existe es la x, entonces se pone la x y aquí llama una función leer número. En esta ocasión no voy a hacer la prueba de escritorio de leer número, sino la prueba de escritorio de serie par. Entonces se asume que el usuario quiere ver una serie. Esta serie es aquella que genera la serie de pares desde el 0. Entonces quiero ver el 0, 2, 4. Entonces el usuario ingresa un 4, ¿no? Además de ver la suma de 0 más 2 más 4 es 6. Entonces se asume que aquí el usuario ingresa un 4. Luego el compilador reconoce que hay una i. Presionamos la i, ponemos la i y observamos que tiene un valor inicial de 0. Lo mismo con la variable s que está acá. Entonces ponemos la s y también se identifica el compilador que hay el valor de 0. Bien, entonces lo que se hace luego, pues en la siguiente línea 9, dice que a s lo sustituya con el valor de, y pues aquí se hace una llamada. Pues este es un espacio de memoria, un bloque de memoria, ponemos así, y llama a otra función. Esta función, bueno, y aquí esperamos el valor que me va a devolver la función. Esta función se llama serie par r y tiene como parámetros la i, la x y la s. Entonces observamos pues aquí en la línea 13 que la serie par recibe estos tres parámetros. Entonces estos tres parámetros van a estar aquí. Vamos a poner la i, luego la x y luego la s. Entonces aquí el valor de i se copia 0, la de x se copia 4 y la s se copia. Recordemos que estas variables son parámetros enviados, ¿no? Y que y x y s son variables que se crean, ¿no? Tenemos el valor que se envía por parámetro y lo tenemos aquí también. Luego vemos la siguiente línea, que es la 14, en donde hay una condición. Esta condición pues dice y es menor o igual a x. Pues esa condición me da un verdadero o un falso. Sustituyendo, pues la prueba de escritorio es sustituir, ver condiciones, variables y sustituir valores. Entonces i es 0, 0, menor o igual, x es 4. Y esto me debe dar, ¿qué me da? 0 menor o igual a 4, pues sí, verdadero. Entonces cuando da verdadero, dice que se ejecuta un printf, es decir, el usuario va a, vamos a presentarle al usuario la i. ¿Cuál es el valor de i? Pues el 0, ¿no? Luego de esto que se ejecuta, tenemos una llamada, un return s más serie par r, todo eso. Recordemos que aquí yo puedo hacer lo siguiente, también puedo poner s igual, entonces hagámoslo así. Bien, entonces dice aquí s igual a s más serie par r y le enviamos los parámetros. Pues eso yo lo voy a poner aquí.
Entonces le voy a poner que envía un S, o sea, esa instrucción es igual a S más serie par R, y entre paréntesis pongo la misma instrucción, ¿no? Que dice ahí y más 2, x, y. Bien, entonces esa es la instrucción que tenemos. Y vamos aquí a ajustarlo. Bien. Entonces lo que se ejecuta aquí es que a S, pues aquí está la S, lo voy a sustituir por, y sustituyo valores. La S que está aquí es el 0 que está acá, más, y pues llamo a la función serie par R y le envío pues aquí ya los valores, y más 2, pues y sustituye por 0 más 2, 4, y la i que vale 0. Entonces esta pues lo voy a poner aquí para que ustedes identifiquen. Esta es la primera llamada recursiva, ¿no? Pongámosle primera llamada. Ya. Una vez que pasa esto, pues vuelvo a ejecutar la misma función, pero en otro segmento de memoria. Entonces pongámosle este es un segmento de memoria, pues y acá voy a hacer otro segmento de memoria, le voy a poner de otro color para distinguir que es otro segmento de memoria. Ya, entonces pues cuando envío 0 más 2, esto se sustituyó en la i, entonces esta i vale 0 más 2, entonces vale 2. Esta ya, este segundo valor, que es el 4, se sustituye aquí lo que dice en x, entonces es el 4. Y este tercer valor, que es el 0, pues se sustituye en s y le pongo 0. Nuevamente se evalúa, ¿no? Porque estamos aquí. Entonces entramos a la línea 14 y dice y menor o igual a x, sustituimos valores 2 menor o igual a 4. Entonces esto me da un verdadero, ¿no? Un true. Y dice luego, entonces presente i. Dice presentar i, pues si presentamos 2. Y luego de eso, pues tenemos esta instrucción. S es igual a S. Entonces, por cierto, no pongo aquí la S, pues la S está acá, ¿no? Entonces, tenemos aquí un S igual. Entonces le pongo igual a, y aquí sucede que voy a copiar este 0 que ya estaba antes, más, pero esta serie par, cuando yo hago esta llamada que está acá, yo tengo que incluir ese S más serie par, porque este 0 es de la llamada anterior. Entonces aquí es otra vez S, entonces se vale 0 más, y le pongo la llamada de la función con sus parámetros. Entonces aquí le pongo i más 2, entonces 2 más 2, y luego le pongo el siguiente parámetro, que es la x, le envío 4, y luego el siguiente valor, que es la i, que es el 2, ¿no? Entonces aquí es mejor un paréntesis, pues esta es la segunda llamada, ¿no? Este es el segundo segmento de memoria que existe en los espacios de memoria de nuestro computador. Entonces, siendo la segunda llamada esta, pues vuelve a ejecutarse la función en otro espacio de memoria, que le voy a poner otro espacio de memoria. Y el primer valor, ese 2 más 2, se sustituye en donde, pues aquí dice en i. Entonces tenemos 2 más 2, 4. Igual tenemos la x, pues el 4 se sustituye en x, entonces aquí va 4.
y luego este 2 se sustituye en ese y aquí va 2 y evalúo y menor o igual a x, entonces la y es el 4 menor o igual a 4. Entonces esto me da un verdadero, ¿no? Si 4 es menor o igual, sí, en este caso es igual. Entonces dice presentar. ¿Qué quiero presentar? Por cierto, aquí me falta poner. Lo que quiero presentar es sí, ¿no? Lo voy a poner en paréntesis. Entonces, en este caso la y vale 4. Y otra vez, pues aquí tenemos presentar y tenemos la llamada. Otra llamada. Ponemos, este 0 es de la primera llamada, este otro 0 es de la segunda llamada, pero este otro 0 es de esta tercera llamada, entonces este S pues vale 2. 2 más, y aquí hacemos otra vez la llamada a la recursión, a la misma función, ¿no? Entonces enviamos los parámetros que dice aquí, i más 2, entonces i vale 4. 4 más 2, luego vemos que se envía la variable x y pues en este caso la variable x sigue siendo la misma y luego se envía la y como tercer valor y la i pues es 4, entonces eso se envía. Esta es la tercera llamada, le ponemos tercera llamada. Y otra vez pues se crea un segmento de memoria para esa tercera llamada. Entonces aquí tenemos que llega pues el 4 más 2 se sustituye en la i. Entonces 4 más 2 es 6. Centrado, ya. El 4 se sustituye en la x. Y este último valor 4 se sustituye en la s. Y luego viene, el condicional. Y menor o igual a x, que es la línea 14, ¿no? Y estamos, aquí esta vez es 6. Menor o igual a 4. Esto me da, pues ahí ya me da falso. Entonces cuando me da falso, pues de la línea 14 ya se salta a la 17. Y dice que se va a ejecutar la línea 18, es decir, el return S. Entonces, bien, entonces tenemos el return S. Obviamente, este salió luego de que se evaluó la condición y menor o igual a X, en este caso 6 menor o igual a 4. Es falso, entonces saltó de la línea 14 a la 17. Y de ahí hace el return S, ejecuta la línea 18, ¿no? Y la S, pues, en esta ocasión vale 4 y retorna esta S. En ese momento en que retorna el espacio asignado para ejecutar esa función, es liberado y se regresa a la llamada anterior, es decir, a la tercera. En este caso, ese 4 que tenemos de la llamada anterior, esto de aquí se sustituye en toda esta llamada, eso de serie, par, entre paréntesis los valores, pues ahí se sustituye. ¿Qué valor se sustituye? Pues se sustituye en este caso el valor de 4. Entonces, una vez que se sustituye, tenemos aquí pues que ahora S va a valer 0 más 0 más 2 más 4, es decir, 6. Entonces la S es la misma que está aquí, se sustituye por el 6. Entonces, una vez que se sustituye, es decir, nos habíamos quedado en esta instrucción, ya se sustituye S, ya salta la línea 17, se termina el bloque de código de esta estructura y luego se va a la línea 18, ejecuta la línea 18 donde dice retorna S, es decir, esta S que se modificó. Entonces retorna el 6 y se libera este espacio de memoria. Luego hace lo mismo, pues se va a la llamada anterior y esto lo voy a poner otra vez en rojo
todo eso se sustituye por, en este caso, pues por el 6, ¿no? Entonces, igual lo voy a poner en negro para que se distinga el valor que ahora debemos sumar. Y ahora la S toma el valor de 0 más 0 más 6, es decir, 6. Entonces, como se quedó en esta línea, luego sigue y ejecuta la línea 18. Es decir, retorna S, el 6 que está aquí, ¿no? 6. Y regresa a la llamada anterior. Obviamente este espacio de memoria se libera. Regresa a la llamada anterior y hace lo mismo. Esto se sustituye por el 6. Lo voy a poner igual en rojo. Se sustituye por el 6. Y este valor en negro para que se distinga. Y se ejecuta esa instrucción, que es el 0 más el 6 en este caso. 6, pues esa es la primera llamada, estábamos aquí. Y luego de que se sustituye ese, se ejecuta la instrucción 17, que es fin de llave, la instrucción 18 y dice retorna ese, es decir, 6. Entonces, una vez que ya retorna ese, se libera este espacio de memoria. Ya tenemos toda esta memoria liberada y pues regresa a su llamada inicial, que fue en el main. Entonces el main, pues aquí a ese le asignó, ahí está, tenemos el 6, es este 6. Y luego de eso dice aquí que presentemos la S, ¿no? Entonces aquí voy a aumentar esta instrucción que dice presentar S. Y presento pues la S, en este caso el 6. Bien, entonces como hemos observado, esto de aquí es la prueba de escritorio de una función recursiva. La función recursiva que tenemos es la serie par. Vamos a observar el 0, 2, 4 y luego vamos a observar el 6. Eso es todo. Gracias.